Bien, amigos, continuamos en la tertulia de Interalmería Televisión. Se celebró el acto del Día de la Constitución y también en Almería hubo un centro de atención especialmente en la subdelegación del Gobierno. Ahí vemos la presencia del alcalde de la ciudad. A su lado estaba Fernando Martínez, secretario para la memoria histórica, y también un homenaje especial a un nutrido grupo de mujeres, cada una dentro del ámbito de actividad diferentes. Pues ya ven, por ejemplo, pues tendremos la oportunidad de escuchar a, por ejemplo, a Paqui Iglesias de la Unión de Pequeños Agricultores, o a María Antonia Iglesias, o sea, Sánchez Villanueva, perdón, subdirectora de La Voz de Almería. Mujeres de empresa, de actividades, de solidaridad, en definitiva, de actividad que es muy sobresaliente en nuestra sociedad, como la de los hombres y la de las mujeres, porque estamos en una sociedad igualitaria. Bien, pues Fernando Martínez, eso sí, aprovechó la oportunidad para darle un repaso democrático a las instituciones y a los partidos políticos que no son de su cuerda. Porque claro, la única fuerza política que aquí parece ser que ha sido democrática ha sido el Partido Socialista. Y sobre todo durante la Segunda República Española. En el año 31 dice Fernando Martínez que a partir de entonces pues parece que llegó la libertad a España. Y las libertades han proseguido durante 140 años con el Partido Socialista Obrero Español. Independientemente después de los largos periodos de corrupción, etcétera, etcétera, y de los comienzos que tuvo también democrático el Partido Socialista, porque no olvidemos que el Partido Socialista, ahora que celebra o acaba de celebrar un acto de homenaje a las mujeres trabajadoras y a las mujeres que se han distinguido en su actividad, pues no ha cumplido con uno de los preceptos fundamentales de la Constitución. El artículo 14 de la Constitución, ya saben ustedes que todos venimos a este mundo con los mismos derechos. Al amparo de la Constitución, ni por ningún tipo de lugar de nacimiento, raza, religión, ideología, etcétera, todos tenemos los mismos derechos. Sin embargo, el Partido Socialista sí los distinguió. Ese Partido Socialista, del que se debe de acordar Fernando Martínez, porque tiene memoria histórica para ello, y trabaja en eso, en la memoria histórica, sabe perfectamente que había dos personajes, uno era Margarita Nelken, otro era Victoria Kemp, que estaban en contra del voto de la mujer, pero se están apropiando poco a poco de la figura de Clara Campoamor. Aquí el voto para la mujer, el primer país del mundo fue Nueva Zelanda, por eso fue a aprender allí el ministro de Consumo, ¿cómo se llaman? Garzón. Sí, pero de nombre. Es que son dos hermanos y aquí Sí, al cual más listo. Alberto Garzón. Alberto Garzón, efectivamente. Alberto Garzón se fue a Nueva Zelanda de viaje de luna de miel porque fue el primer país de la Tierra que tenía el sufragio universal y posibilitó el voto de la mujer. Y aquí el Partido Socialista Obrero Español se opuso, en general las izquierdas del año 31, y fueron las derechas, los partidos de las derechas y el Partido Radical los que posibilitaron el voto de la mujer. Pelearon por el voto de la mujer. Pero el Partido Socialista Obrero Español no. ¿Y por qué no habla Fernando Martínez también de eso? ¿Eso no es memoria histórica? En fin, como les digo, si es que esto es así, es que la memoria histórica de efectos retardados... Antonio, no te quedes... ¿Por qué la derecha quisieron el voto femenino y ¿por qué la izquierda no querían que votasen las mujeres? Claro, independientemente de todo, de cualquier circunstancia. Porque la mujer era un ser débil que estaba sometido a la curia cuando iban a la confesión. ¿Y no pasó eso? Bueno, pero... O sea, ¿no ganó la derecha después? Pero, hombre, por supuesto. Es decir, bien, vale, pues... ¿Por qué la derecha quería el voto femenino? Porque eran conscientes de lo mismo que la izquierda. Lo que pasa, a la izquierda le interesaba que siguiera sin haber voto femenino y a la derecha le interesaba que hubiera voto femenino. Es decir, los dos cometían el error el voto manipulable. de pensar el voto de la mujer era manipulable. Por claro, lo tanto, si es manipulable en un sentido, pues yo me opongo. Si es manipulable en otro, yo lo apoyo. Claro, porque va en mi beneficio y va en perjuicio del otro. Vale, entonces los dos partidos, me quiere decir, la izquierda y la derecha en este país han sido han intentado utilizar a la mujer. A la mujer, claro. Pero ¿cuál era el que impedía que votase la mujer? Porque tú puedes decir, oye, salga lo que salga,
pues, oye, tienen su derecho. No, por eso hubo gente en la izquierda y gente en la derecha que defendían el voto femenino a cualquier circunstancia. Y eso había gente en la izquierda que lo defendía. Claro que sí. Entonces, bueno, por eso digo que tienes toda la razón cuando dices quién se opuso al voto femenino, pero creo que debe completar y quien lo apoyaba, pero debe completarse pero que con todas las las mujeres razones. estaban sometidas a la voluntad del cura en el secreto de confesión, Ya te o digo, a la voluntad del marido que ya te decía, digo, tú si votas tienes que votar lo que yo te mande. Ya te digo, las siguientes elecciones las ganó la derecha. Pero bueno, por un voto secreto. Pero a partir de ahí, pues las mujeres han ido escalando puestos. Es decir, pues claro, porque las primeras veces siempre son más duras. Claro, por supuesto. Bueno, pero todo eso lo debe de contar Fernando Martínez también, ¿no? Debería, ¿no? Debería, si me acuerdo yo. No, es que se engola tanto a la hora de presentar los premios y de entregar los premios, etcétera, y diciendo que, bueno, pues que prácticamente pues han sido las mujeres de la izquierda las artífices de la democracia. La democracia no se ha entendido nunca, vamos, no ha existido hasta que llega en el 31 el Partido Socialista. Vamos a escuchar precisamente a dos de las galardonadas, como dije anteriormente, Paqui Iglesias de la UPA y Antonia Sánchez Villanueva de La Voz de Almería. Yo creo que este premio, que es individual, no es un premio individual, es un premio colectivo, sobre todo a mis compañeras y a mis compañeros de organización, que han sido los que han llevado a esta organización hacia adelante. Estos artículos de la Constitución para conmemorar y para reconocer a un grupo de personas, creo que esto, desde luego, ahora mismo la igualdad no solamente no está exenta de riesgos, sino que posiblemente está experimentando algunos de los más graves que hemos vivido en los últimos tiempos. Se refería al artículo 14, la igualdad en todos los sentidos, ya digo, acceso y ningún tipo de discriminación en orden de nacimiento, ideología, religión, sexo, orientación, lo que sea, todos somos iguales ante la ley, presuntamente. A mí me parece increíble que, además, sin querer estamos dando juego a esas declaraciones, si estamos hablando de la historia democrática que quiere imponernos este señor, Fernando Martínez, que por cierto, tal y como tú dices, ya mucha razón, el peor gestor de la historia democrática reciente del Ayuntamiento de Almería, que lo dejó arruinado. Sí, ya lo he contado alguna vez. Efectivamente, o sea, ya a priori la legitimidad de este señor para hablar de gestión pública está probada de que es totalmente ineficaz. Eso es lo primero. Lo segundo, en un acto que se conmemora el 43 aniversario del Día de la Constitución, y habló de todo menos de la Constitución. La Constitución que está en boca de todos, la reforma del sistema judicial, la necesidad de avanzar en la división de poderes, avanzar en el sistema autonómico, la financiación de las comunidades autónomas, o sea, cuestiones importantes que atañen a la Constitución y que probablemente se haga necesario una reforma o un consenso político para avanzar, y eso lo olvidan. Ellos hablan de la mujer. Ha pasado el 25N, ha pasado el 8M, pues bueno, ya en la Constitución hablamos de la mujer. Un acto que supuestamente tiene que ser igualitario, hombres y mujeres, se premia a las mujeres. Con todo mi respeto a esas mujeres que se merecen ese premio y mucho más. Pero también habrá hombres que se merezcan algún premio en ese sentido. Y no sé por qué caemos otra vez en el sectarismo, en la división, en la confrontación, hombre y mujer. Y lo más importante, un gobierno que lleva 12 sentencias del Tribunal Constitucional en contra de sus decisiones, que lleva tirones de orejas de la Comisión Europea en cuanto a la ley de educación, en cuanto al sistema de administración de justicia, que vuelvo a reiterar, estamos junto a Polonia, los peores valorados en cuanto a independencia judicial. Eso es lo que tenemos que corregir y eso es lo que tenemos que avanzar. Y es un gobierno que la justicia está harto de advertirle que está incumpliendo sistemáticamente la Constitución y que vengan a venderse a ellos como los máximos defensores de esa norma. Hombre, por Dios, ya está bien, hay que tener la cara de cemento armado. A ver, a mí lo que me parece, y esto es una pregunta va sin segunda, ¿vosotros recordáis si algún otro año se ha utilizado un artículo concreto para conmemorar la Constitución? No lo recuerdo. Que yo lo estuve pensando a raíz de esto y a mí al menos no me sonaba. Es probable que se haya hecho, pero yo no lo sé, por eso os preguntaba, ¿no? Porque claro, el tema de la mujer, a mí me parece bien y bueno, mi opinión sobre el tema ya la he dado muchas veces.
Pero coincido también con que, claro, hemos tenido el 8M, tenemos el 25N y por supuesto que hay que seguir avanzando en leyes que garanticen la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad entre toda la ciudadanía, todo, ¿no? Claro. Es decir, entonces, volver a reiterar el mismo mensaje y la misma historia en el Día de la Constitución, hombre, pues me parece reiterativo. Y la pregunta es, ¿y por qué se hace algo reiterativo en vez de algo novedoso? Claro. Lo siguiente, sobre el tema de la libertad, la democracia, la república y tal. Yo soy republicano, no defensor de la Segunda República, sino republicano como idea genérica. Pero sí, bien es verdad que a mí siempre me llega a sorprender una cosa de la derecha o el centro derecha respecto a la Segunda República. Y es que quien más tiempo gobernó la Segunda República fue el centro y la derecha. Fue la izquierda, el Frente Popular, quien gobernó los últimos tiempos y con quien desembocó aquello en el intento de golpe de Estado que acabó en guerra civil y la posterior dictadura. Pero, es decir, abominar como si fuera el peor de los males de la Segunda República desde la derecha, cuando la derecha gobernó y le dio legitimidad a la Segunda República, me parece un error. Y respecto a Fernando Martínez, el tema de la mujer, el tema de la República, yo es que creo que es seguir insistiendo en lo mismo, es lo que decía, la reiteración de antes. No hablamos hace un mes o un par de meses de que estaban hablando de acabar con la ley de amnistía. Es decir, es que hay una serie de cuestiones que el gobierno sistemáticamente las trae cuando necesita agitar un poco. Sí, no, dime de qué presumes el avispero. Y le diré de qué carece. O sea, de acuerdo, de todo lo que se ufana el gobierno, de haber traído la democracia, tal, no sé qué, pues ha traído, ha colaborado en la democracia, en el desarrollo y el decurso de la democracia, pero también ha incurrido en cosas como, por ejemplo, la corrupción, la más importante de Europa en cuantía, protagonista, el PSOE. Terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado, el PSOE. Y cosas de ese tipo. O sea, menudencias. Bueno, es que estamos hablando, lógicamente, que aquí el Partido Socialista no puede presumir absolutamente de nada. Y mucho menos de haber traído la democracia, de haber defendido los intereses de la mujer, cuando fue el que, por sus intereses sectarios y electoralistas, no quería que votase la mujer. Y luego la derecha, pues sí quería que votase la mujer. Bueno, pues sí, claro. Pero fíjate, es más, y me uno a lo que decía Hidalgo antes. Qué buen día habría sido este para que, fuera de esos discursos y estos mensajes que se han ido dando, pues el gobierno hubiera hecho, no digo un acto de contrición, porque eso quizás es excesivo, pero para lanzar un mensaje de, bueno, no tenemos sentencia judicial, sentencia por anticonstitucionalidad de esto, pues mira, pues vamos a aprovechar el Día de la Constitución para anunciar una ley de pandemia que evite que tengamos que tomar decisiones inconstitucionales. O vamos a aprovechar el Día de la Constitución para ofrecer un pacto para el tema de la elección de los jueces. Es decir, han perdido un momento que habría sido muy bueno para lanzar esos mensajes. Es decir, hay cosas de la Constitución que se están haciendo mal. Vamos a aprovechar ese día para lanzarlo. Claro, efectivamente. Pero a mí me indigna especialmente porque que hubieran tocado otros artículos, pues hasta lo puedo entender o tolerar. Pero que toquen el artículo 14, o sea, la no discriminación por razón de ideología, yo la he vivido personalmente. Yo me he pasado años en los sótanos de un ayuntamiento sentado en una caja de tomates por pensar distinto al alcalde. Yo, personalmente. Y estamos hartos de verlo. Cómo ataca. ¿Qué alcalde era? Antonio Bonilla, alcalde de Vícar. ¡Hombre, Antonio Bonilla! Un fervor defensor de la Constitución, del artículo 14. El histórico del Partido Socialista en la provincia. Claro, pues tú en Vícar no puedes pensar distinto a como piensa él. Porque si lo haces, y no se te ocurre hacerlo en redes o en cualquier otro sitio público donde pueda probarlo, porque entonces mueres socialmente hablando en Vícar. Y esos son los defensores de la igualdad, son los defensores de las libertades, no señores. Son los más sectarios y los que más persiguen. Y lo estamos viendo últimamente en el Congreso de los Diputados, cómo quieren vetar a periodistas. Quieren vetar a periodistas. Y esa es la libertad de información. No, es que no hacen preguntas incómodas. Primero, ¿dónde estamos llegando? ¿Cuba? ¿Rusia? ¿Venezuela? Es que indigna, es indignante. ¿Cómo viste eso de la carta, Martos?
La carta que mandaron a la mesa del Congreso. A mí me parece mal, porque yo creo que... A ver, yo lo que creo es en el respeto de los periodistas hacia, en las ruedas de prensa me refiero, ¿no? Hacia las personas que la ofrecen y en el respeto del que se sienta detrás de la mesa a dar explicaciones. Claro, es que ¿no? precisamente pusimos el argumento que rompe, que es la gota que colma el vaso, era la intervención del chulo este, es que Claudio dice, no ofenda, y tal, es que no es ninguna ofensa. Rufián. Rufián. Rufián se dirige al periodista de una manera absolutamente chulesca y el periodista le insiste, pero con unas maneras exquisitas, con total educación. Los dos periodistas que intervienen. Y dice, bueno, aquí quién es el que está ofendiendo y quién es el que está saliendo de madre. Lo que pasa también, y al margen de ideología, me refiero al propio trabajo periodistas políticos, ¿no? Tú lo que tampoco como periodista puedes hacer es insistirle a alguien que da una rueda de prensa hasta que te dé el titular que tú quieres. No, hasta que te responda. Hasta que te responda. No es que le repreguntes porque no te ha gustado la respuesta. No, es que te responde diciendo no participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha. Le vuelve a formular la pregunta. No participamos tal. Le vuelve a insistir. No participamos de tal. Ahí tiene el titular, quiero decir. Lo que no, yo te digo por experiencia propia, yo cuando voy a una rueda de prensa y pregunto algo y no me responden lo que yo he preguntado, sino que se me van por la rama, repregunto si puedo y si se vuelven a ir por la rama, se acabó, no hay ningún problema. Ya titularé yo. Ahora que me he acordado, está de moda ahora sacar a relucir, como ha sacado a relucir, porque esto, al final, lo de la extrema izquierda es lo peor, porque es lo de más depurativo que hay, de depuraciones. Depuraciones, pero depuraciones de verdad, o sea, de Siberia o simplemente al Gulag o simplemente desaparecer. Bueno, pues aquí hay amigos, enemigos a muerte y luego compañeros de partido de la ultraizquierda. Y se ha demostrado con Yolanda Díaz y también Pablo Iglesias. Decía ella que tenía con antelación, al día 8 de marzo, tenía con bastante antelación, ya manejaban, lo tenían ya editado, ¿no? Como un trístico o algo así, un cuadernillo, dando instrucciones de la grave pandemia que íbamos a sufrir aquí con el COVID. Y claro, y me he acordado yo después, ¿vosotros recordáis un intendente de la Policía Nacional, un jefe nacional de la Policía Nacional, no sé si llevaba intendencia o no sé qué, y no sé qué cargo o qué, ¿cómo se llama eso? Comisario, jefe, algo así, de los que hacía la rueda de prensa. Que era comisario jefe o algo así. Que en el mes de enero, porque a este lo echó el gobierno, lo quitó de en medio. No sé si lo emasculó, le cortó una oreja, lo degradó, no sé, pero desapareció del mapa. Pues este comandante o comisario jefe estaba encargado de seguridad en el trabajo y también no sé si de intendencia y cosas así, ¿no? Era el que encargaba las cosas en un momento determinado. Y encargó no sé cuántos miles de guantes de látex, mascarillas y no sé qué otra cosa más, precaviendo que iba a haber un problema importante, porque tenía información. Y esa información la conocía el gobierno. Bueno, para mí, si hay algo que de verdad se le llama memoria histórica, es esto. O sea, la memoria histórica real es que cuando pasan las cosas y las ves con suficiente distancia para ampliar el foco, y entonces dices, bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Esto lo sabía el gobierno. El gobierno nos ha estado engañando. El gobierno se ufana y además nos está contando que está haciendo una magnífica gestión, que hemos sido los número 1 de Europa, la recuperación económica, la gestión de la pandemia, y ves que todo ha sido mentira. Entonces la memoria histórica lo que tendría que hacer es ir a por los máximos responsables de aquellos momentos que han supuesto un daño a la sociedad, en el aspecto económico y no digamos ya en pérdida de vidas humanas. Yo pido por lo menos que con esta gentuza lo que habría que hacer es aplicar lo que hacían los romanos, la damnatio memorial. O sea, que desaparecieran de la memoria, que nunca tuvieran el nombre de una calle, que nunca tuvieran un cargo institucional. Ahí tiene, por ejemplo, a Fernando Martínez. Fernando Martínez dejó en ruina el Ayuntamiento de Almería. Además, tuvieron que pedir, Juan Mejino y Antonio Sáenz Lozano, cuando llegan al ayuntamiento, tuvieron que pedir un préstamo y fueron por todos los bancos y cajas de ahorros
y ninguno le daba el crédito para pagar a los funcionarios ese mes. Porque Fernando Martínez dejó en ruina el ayuntamiento de la capital. Y no había dinero para pagar las nóminas. Y sin credibilidad de ayuntamiento. Pero es que no le dieron el crédito a nadie. Porque como tenían pufos y loros en todas las entidades bancarias, donde iban tocando era todo un desastre. No tenían ningún tipo de solvencia ni seriedad. No devolvían los préstamos. Era un desastre. Y entonces tuvieron que recurrir a la Organización Nacional de Ciegos, a la ONCE, para que les anticiparan el dinero y pudieran pagar a los funcionarios y a algunos proveedores que estaban todavía, pues... Bueno, pues ese es Fernando Martínez. Y Fernando Martínez está paseándose por ahí, como decía algún notable socialista almeriense ya desaparecido, el tordo. Pico fino, culo gordo. ¿Sabes? Pues decía... Y entonces, pues claro, se va paseando por ahí dando lecciones de memoria democrática. Si la peor memoria democrática es esa, la que podemos nosotros, la que nos es tangible todavía. Es que nos acordamos, existíamos nosotros. Cuando la guerra civil, no. Cuando la gestión pésima del Ayuntamiento de Almería, sí. Yo me acuerdo. Y se acuerdan también nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, incluso los que los tengamos ya creciditos. ¿Se acuerdan de aquello? La memoria reciente, la que importa, lo que estamos hablando, la que importa. Pues sí. Hay que aplicar memoria también a este comandante o comisario jefe, que efectivamente lo relegó el gobierno, lo mismo que también al guardia civil aquel, que decía que sí, que vamos a controlar... Pérez de los Cobos. Pérez de los Cobos, efectivamente. Que ya decía que el gobierno estaba de acuerdo y que iban a controlar a aquel que se saliera de madre en cuanto a la información que supusiese un demérito para el buen proceder del equipo de gobierno, del gobierno de España en la pandemia. Fíjate que estoy en gran medida de acuerdo con lo que estás diciendo, pero yo añadiría solamente un detalle más. Fíjate a dónde está dispuesta a llegar Yolanda Díaz. Porque el objetivo de eso fue sencillamente porque cómo empezó la ya frase. Estaba de vicepresidente, mi de amigo vicepresidente Coletas. Estaba Pablo Iglesias, No. Cuando yo ya puse Exacto. esto y me lo criticaron mucho, Claro. pero yo ya iba por delante. Ya ha sacado O sea, Alcoletas. el tema era Pues eso digo. atacar, o sea, la frase, tú has dicho tordo, yo hablaría de Grajo. tuerto, no de tuerto, es decir, prefiero quedarme ciego con tal de que deje al otro tuerto. Es decir, ella ha preferido quedar en evidencia de que en el gobierno no se hizo nada desde esa fecha, sabiéndolo, con tal de que el otro por lo menos se quede tuerto, ¿no? Para despedirnos, Iglesias. Antonio Jesús. Sí, totalmente de acuerdo con Rafa, pero es que yo espero que esas declaraciones no se queden impunes. Es decir, es que esas declaraciones ponen de manifiesto un delito. Es decir, nadie duda que contaban con información, además información veraz y cierta. Entonces, que tiraran a la gente a la calle como la tiraron de esa forma, eso es un acto A sabiendas temerario. de contagio. O sea, es un gobierno criminal, con todas las palabras. Sí. Espero que... El problema es que la fiscal general del Estado era ministra en aquellos momentos. Entonces, es una política más. Esa es la pena de este sistema. Y por eso tenemos que avanzar en la verdadera independencia judicial. Muy bien. De acuerdo, pues Antonio Jesús, muchas gracias. Buenas noches, y hasta muchas la gracias. próxima, igualmente te digo, Gracias a Rafael vosotros. Martos. Saludos, amigos. Volvemos a ver qué lío es este. Hoy es martes, ¿no? Hoy es martes. Mañana es fiesta. Volvemos el jueves. O sea, el jueves volvemos. De acuerdo, pues hasta el jueves y que ustedes lo pasen bien en lo que queda de puente de la Constitución y la Inmaculada Concepción. Buenas noches.